Abre tu Biblia en Jeremías capítulo 24 y 25. Se acabaron las vacaciones, ¿ok? Estuvimos durante el mes de diciembre teniendo mensajes acerca del nacimiento de Jesús. La semana pasada, el 7x7, hoy regresamos a este tono de exhortación, de juicio que encontramos en el libro de Jeremías. Recuerda que el libro de Jeremías no está escrito de una manera cronológica, sino es una colección de sermones. Y sí, hay una relación entre un capítulo y otro capítulo, pero incluso aparecen en diferentes momentos. Hoy lo vamos a anotar eso. Pero también recuerda que Jeremías está hablando a este pueblo, el reino de Judá, y ha estado anunciando, ¿verdad? Además de llamarlos al arrepentimiento, anunciando que viene el juicio. En el libro de Isaías, vimos a Isaías hablando también, pero Dios le mostró al pueblo a través de Isaías que no iban a tomar Jerusalén. Pero ahora con Jeremías está anunciado que vendrá un reino del norte, esto es Babilonia, y tomará la ciudad y se llevará cautivos al pueblo. Y el día de hoy vamos a continuar con esta misma historia, este mismo momento histórico, pero sin duda creemos que Dios tiene algo que decirnos individualmente a cada uno de nosotros. Así es que vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 24, veremos 24 y 25, leemos una porción, oramos y pues le pedimos al Señor que Dios hable en nuestras vidas. Dice así en Jeremías 24, verso 1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. Guíanos, Señor. Dirígenos, Señor. Sé tú con nosotros, Señor. Creemos que tu palabra tiene utilidad, Señor. Cada porción de tu palabra para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y esa es nuestra oración, Señor. El día de hoy enséñanos por medio de tu palabra. Pero al mismo tiempo, Señor, redargúyenos y corrígenos, Señor, e instrúyenos en justicia. Queremos vivir para ti, Señor. Te rogamos, Señor, que tú hables y transformes en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ubica en un momento de la historia, los primeros versículos de este capítulo. Nos menciona a un hombre llamado Jeconías. Nos dice que Jeconías era hijo de Joacim. Okay, entonces en la historia de los reyes de Judá está Josías. Si recuerdas, este rey que comenzó a reinar siendo muy niño, muy joven,
y que en el proceso de su reinado hubo una reforma, ¿no? Una transformación, derribó los altares de otros dioses y regresó la palabra, pero esa transformación fue solamente superficial. Cuando él muere, Joacín, su hijo, toma el reinado y regresan todas estas prácticas de idolatría y hicieron lo malo delante de Dios. Después de Joacín viene Jeconías. Ese es el momento en el que estamos. Después de Jeconías viene Sedequías. Y dice aquí que Nabucodonosor vino y se llevó a Jeconías, a los príncipes, pero también a otros grupos de personas, artesanos y herreros. Se los llevó a Babilonia. Eso sucedió en la segunda deportación. ¿Qué quiero decir? Que cuando estaba Joacín reinando, vino Nabucodonosor, pero lo único que hizo fue llevarse el oro y llevarse a un grupo pequeño de personas. Entre ellos estaba Daniel. ¿Okay? Y Joacín muere y Jeconías comienza a reinar. Y ahora en Jeconías vuelve otra vez un segundo sitio de la ciudad, una segunda deportación, y ese es el momento en que se está viviendo. Nos ubica en ese momento. Es importante que nos ubique en ese momento por lo que va a suceder. ¿Qué es lo que sucede? Ya lo leímos. Dios le muestra a Jeremías 2 cestas de higos. Y es muy evidente que las 2 cestas son distintas. Lo dice. Hay una de higos buenos, muy buenos, y hay otra de higos malos, muy malos, que no se pueden comer. ¿Okay? Y como énfasis pareciera que Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves? Y la respuesta de Jeremías es exactamente la misma. Hay higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Hay una separación de estos, unos en una cesta, otros en otra cesta. Los buenos, dice incluso, que son una cesta tenía higos como brevas. Y la palabra brevas me habla de higos recién maduros, listos para comer. Entonces, si tuviéramos esas 2 cestas, tomaríamos la cesta buena, digámoslo así. La otra, ¿qué haríamos? Pues no hay nada que hacer. En realidad no hay nada que hacer. Son tan malos que no se pueden comer. Y entonces Dios le dice que esta ilustración tiene un significado. O sea, esta imagen que le está mostrando en el templo tiene un significado. Y nos dice que Dios ve a los higos buenos, a este grupo de personas que está siendo transportada a Babilonia. Dice que Dios ve, dice, y estos, como a estos higos buenos, Él mira a los exiliados. Dice, a los cuales eché de este lugar, de la tierra de los caldeos, para bien. ¿Okay? Entonces, si Dios está ilustrando 2 grupos de personas con estos 2 tipos de higos, ¿no? Nos está acomodando las cosas de una manera que quizás nosotros no las acomodaríamos. ¿Okay? Son higos buenos, higos malos, que no sirven para nada. Y un grupo de personas que está siendo llevada al exilio, ¿no? Si nosotros lo pensamos, quizás pensaríamos al revés. Los higos buenos son los que se quedan y no fueron llevados como esclavos deportados a Babilonia, ¿no? Y pensamos de esa manera, y creo que en el resto de la enseñanza vamos hacia allá, porque somos muy malos juzgando. Pensamos, si a estos se los llevaron, pues deben de estar bien mal, ¿no? Mira, se los llevaron, ¿verdad? Y nosotros los buenos, pues nos quedamos y Dios está permitiendo que estemos todavía en esta ciudad, ¿no? Seguramente porque pues, estamos haciendo bien las cosas. Es nuestra forma de pensar, pero Dios de pronto lo voltea completamente y dice, no, los higos buenos son los que están siendo llevados. Vuelvo a recordarte esto como parte del contexto de esta historia. Este pueblo se rebeló en contra de Dios y puso
ídolos, incluso dentro del templo de Jehová, para ser adorados por ellos. Entonces, tienen a su parecer una relación con Dios porque van al templo, pero Dios los está llamando al arrepentimiento una y otra vez, a que regresen a Él. Pero ellos no ven la necesidad de regresar a Él, porque están, según ellos, haciendo lo correcto. Su rebeldía es tal que Dios tiene que decirles: se acabó, va a venir un juicio sobre ustedes, porque no escuchan. Lo veremos en el capítulo 25, un poquito más adelante. No escuchan, yo voy a traer un ejército y se los van a llevar. Y les dice Dios: y más vale que vayas, ¿ok? Que vayas. Pero había otros profetas falsos, que decían: hey, no va a pasar nada, paz, tranquilos. O sea, eso ni siquiera va a suceder, ni le hagan caso a Jeremías, que va a venir este juicio. Y ellos, abrazando esta falsa profecía, esta falsa enseñanza, ¿verdad?, van a resistir el ir en cautividad hacia allá. Y en eso están siendo aún más rebeldes. ¿Se entiende? Entonces, cuando Dios habla de estos dos grupos, nos sorprende que Él dice: no, los higos buenos son los que estoy llevando a Babilonia. ¿Lo notaste? Dice ahí en el versículo 5: así miraré a los transportados de Judá, a los cuales yo eché de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Cómo termina la frase? Para bien. ¿Okay? En Jeremías capítulo 29 hay un mensaje de Jeremías a este pueblo, en el cual él les dice: cuando sean llevados allá, vayan y edifiquen casas y habítenlas y planten huertos y coman de ese fruto, cásense, tengan hijos, ¿no? Multiplíquense en ese lugar. Es Dios diciéndoles: van a ir allá y van a hacer su vida. ¿Okay? En Jeremías 29, versículo 8, perdón, el versículo 7 dice: procura la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Procura la paz de Babilonia. Ruega, incluso ora por la paz de esa ciudad, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente les profetizan en mi nombre. No los envié, dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver de ese lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, Dios los está llevando allá para su bien. ¿Y cómo describe ese bien? Bueno, dice ahí en nuestro capítulo, en Jeremías 24, dice: los volveré a esta tierra, porque mis ojos están sobre ellos para bien. Dice: yo los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. O sea, a ese grupo de personas, a esos hijos buenos, dice: yo les daré corazón para que me conozcan. Entonces, es un shock, ¿no?, de información. Están siendo llevados cautivos, pero Dios tiene un plan para ellos. Y sus planes son para bien, ¿no? Están siendo llevados cautivos, pero yo los voy a traer de regreso. Están siendo llevados cautivos, pero yo lo que quiero hacer en ellos es que me conozcan, y entonces ellos sean mi pueblo y yo sea su Dios. Porque estando allá, dice al final del versículo 7, se volverán a mí de todo su corazón. ¿Okay? Entonces, a simple vista, vuelvo a repetir, parecieran los higos malos, los que Dios está tratando con ellos, pero está tratando con ellos para que regresen, para restaurarlos,
para que lo conozcan, para que se rindan completamente todo su corazón a Dios. Qué increíble, ¿no? Entonces muchas veces lo que nosotros vemos con nuestra vista no es realmente lo que Dios está haciendo en nosotros, porque ser llevados como esclavos a otro lugar no se ve muy bonito, ¿no? Pero volvemos al mismo tema que hemos tocado otras veces. Dios al que ama, se lo saben, ¿verdad? Dios al que ama, disciplina. ¿Por qué? Porque es su hijo. Dios al que ama lo corrige y lo castiga, porque lo que está buscando es que regrese a Él. ¿Okay? Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos personajes, ¿no?, que Dios trata con ellos, pero trata con ellos para traerlos de regreso. Uno de ellos, por ejemplo, David. ¿Te acuerdas de David? No el de las mañanitas, ¿verdad? Sino el de la Biblia, ¿no? David fue un buen rey, un rey bueno. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero estando en el momento donde ya vive en Jerusalén, tiene su casa, ¿verdad? Hay en pecado. No solamente adulterio, sino homicidio. Y comienza para él un tiempo de disciplina muy fuerte que él describe en el Salmo 32 como la mano de Dios sobre él, convirtiendo su verdor en sequedades de verano. Se secó por completo, lleno de angustia y de temor. ¿Qué fue lo que lo libró de ahí? Cuando él confesó sus pecados y Dios perdonó su maldad. Por eso en el Salmo 34 dice: bienaventurado el hombre que Dios no culpa de iniquidad, que sus pecados han sido perdonados. ¿Qué es lo que sucedió? David no podía ver su pecado. No lo ve, de hecho, hasta que Natán viene con él y lo confronta. Natán lo confronta y David responde confesando su pecado. Y este periodo de disciplina que Dios trajo a su vida desencadenó en una restauración de su relación con Dios. Ahora, eso no quiere decir que su vida fue miel sobre hojuelas. De hecho, tuvo muchos problemas a partir de ese momento como consecuencia de su pecado. Pero su relación con Dios fue restaurada. Entonces, vemos cómo en ocasiones nuestro pecado nos lleva a un periodo de disciplina y pasamos por un momento difícil, pero toda disciplina, dice el escritor de Hebreos, pues no es causa de gozo. Pero si vemos hacia el futuro, encontramos que hay fruto de justicia al final como consecuencia de esa disciplina. ¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina. Dios ama esa cesta de higos buenos, ¿no? Pero hay otra cesta de higos malos. Y dice Dios: ¿y quiénes son estos? Bueno, pues es Sedequías, sus príncipes, dice, el resto de Jerusalén que quedó en esta tierra. Este grupo rebelde, ¿no?, que se queda morando en la tierra de Jerusalén. Y Dios dice: yo tengo otros planes para ellos. El escarnio, la infamia, los convertiré en un ejemplo por refrán y por maldición en todos los lugares a donde yo los arroje. Y en el versículo 10 dice claramente: les enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados. Wow, está fuerte, ¿no? A simple vista, los que están siendo llevados cautivos a Babilonia podríamos decir que son los más malos, pero en realidad son aquellos con los que Dios va a tratar y los va a restaurar, mientras los malos son tan malos que ya ni siquiera se pueden comer. Esos son los que vendrá la espada, pestilencia y hambre, espada, guerra sobre ellos. ¿Por qué tiene relevancia para nosotros el día de hoy? Porque muchas veces creemos que estamos en la canasta o en la cesta equivocada. Escuchando la prédica del pastor Lenin de esta porción, él utiliza una ilustración que yo nunca utilizaría, pero la voy a utilizar diciendo que es de él. ¿Okay? Es de él. Si algún reclamo le dicen a él, al pastor Lenin.
Utiliza una ilustración que me resultó muy gráfica y muy entendible. Él comenzó a hablar de la doctrina del profesor Girafales. Ya sé, voy a hablar con él en el momento, pero dice la doctrina del profesor. ¿Cuál es esa doctrina? ¿No? Dice que el profesor Girafales dice, yo nunca me he equivocado. Y le dicen, profesor Girafales, ¿en serio? Y dice, bueno, sí, una vez me equivoqué cuando pensé que me había equivocado, pero no era cierto, ¿no? Y dice, y a veces somos así, creemos que somos buenos. Y como no ha habido una consecuencia de nuestro pecado, creemos que estamos bien. Y seguimos así, pensando que somos buenos, ¿no? Y dice, lo peor, dice el pastor Lenin, que se junta con la doctrina de doña Florinda. Dice, la doctrina de doña Florinda es ¿cuál es? Dice, pues ella cree que toda la vecindad está mal. El único que está bien, ¿quién es? Kiko, su tesoro, ¿no? Vámonos, tesoro. No te juntes con esta. Dice, y muchas veces se juntan estas dos cosas. Una persona que cree que está haciendo las cosas bien, con una persona que le dice, no te juntes, no, hombre, no les creas, ¿no? Tú estás bien. Y es que Dios siempre quiere confrontarnos con nuestra realidad. Termina el pastor Lenin diciendo, hay otro dicho, ¿verdad? Piensa mal y acertarás. Y lo usamos mucho para otros. Piensa mal y acertarás. Pero dice el pastor Lenin, pero cámbialo a ti, ¿no? Y vas a estar en lo correcto. Piensa mal y acertarás. Entonces la Biblia constantemente me urge a venir delante de Dios arrepintiéndome de mis pecados. La vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento. No termina Dios de hacer algo en mí y ya dices, bueno, ya no estoy luchando con esto, cuando Dios te muestra otra área de tu vida que Dios quiere cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios no ha terminado con nosotros. Pero el profesor Girafales siente que ya, yo no me equivoco, yo estoy bien. Pero no es así. Cuando yo leo cómo Pablo lucha con su carne y él mismo dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Y me doy cuenta que hay una ley en mis miembros que me lleva al pecado. Y él termina literalmente gritando, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pablo. El apóstol Pablo, el hombre que iba a cada ciudad plantando iglesias, revela su necesidad de Dios constante, al punto que él en sus últimos días dice, y yo soy el primero de los pecadores. Entonces, mientras más avanza en su ministerio y en su relación con Dios, más se da cuenta de su necesidad de Dios, no al revés. Pero a veces nos cuesta trabajo cuando un hermano viene y nos confronta con algo que estamos haciendo mal, ¿no? Y siempre encontraremos una doña Florinda a un lado para decirnos, no, tranquilo. Ellos son los que están mal, tú estás bien, ¿no? Ellos son la chusma, ¿no? ¿En qué cesta estamos? ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Estás pasando por un tiempo de disciplina? O sea, sé que no es motivo de gozo, pero confía en el plan que Dios tiene, aun cuando estás yendo a un lugar desconocido. Confía que lo que Dios quiere hacer es para bien, para tu bien y para regresarte a una relación con Él. Pero si no nos damos cuenta y seguimos en nuestro pecado, cuidado, estamos en la cesta donde ya no hay nada que hacer. ¿Habrá nada que hacer? Sigamos leyendo. Vamos a ver ahora el capítulo 25 de Jeremías.
Un capítulo con otro tono, un poco distinto a este, pero creo que se relaciona con lo que estamos leyendo, pero también en otro momento histórico. Recuerda, no es cronológico. Y en este capítulo 25 nos va a regresar a un rey anterior a Jeconías, que es Joacim. Checa. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, en el capítulo anterior, Nabucodonosor se llevó a Jeconías. En este capítulo, regresamos al primer año del reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Es que regresamos en el tiempo. Dice, esta es la palabra que vino, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén. Entonces Jeremías tiene algo que decir y dice estas palabras. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar. Pero, ¿qué dice? No oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero, ¿qué dice? No oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero, verso 7 dice, no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. En esta porción ya nos dimos cuenta cuál es la frase que se repite constantemente, ¿verdad? No oísteis, no oísteis, no oísteis, no me habéis oído, dice Jehová. Entonces Jeremías se levanta y dice, hey chicos, por 23 años les he hablado, desde temprano y sin cesar. Y no solamente yo, sino otros profetas que vinieron antes de mí, también lo hicieron desde temprano y sin cesar. Y ni a mí ni a ellos escucharon. ¿Y cuál es el mensaje que no están escuchando? Vuélvete al Señor, arrepiéntete. Vuélvete al Señor. Y no, dice, y no sirvan a dioses, y no vayas en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Pero ellos no escucharon. Este llamado es un llamado al arrepentimiento. El miércoles veíamos el inicio del ministerio de Juan el Bautista y tremendo el Juan el Bautista, no solamente por lo que comía y cómo se vestía, ¿no? Pero por el mensaje que daba. Venían muchos a él, dice ahí en Lucas capítulo 3, venían muchos a él y venían a bautizarse con él, y cuando llegaban las personas, lo que les decía Juan el Bautista era generación de víboras. Dices, oye, qué bonita bienvenida, ¿no? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? Se traigan frutos de arrepentimientos, frutos dignos de arrepentimiento. Qué fuerte, ¿no? Y decíamos en ese momento que ese es el mensaje que necesitamos escuchar. Es el mensaje que quiere despertar nuestro corazón y hacernos regresar al Señor. Vuélvete al Señor, regresa al Señor. Pero este pueblo por 23 años y además el tiempo de otros profetas no quisieron escuchar. No escucharon. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue seguir en pos de dioses ajenos. Qué peligro es cerrar nuestros oídos a lo que Dios quiere hablarnos. Y creo yo que nuestros oídos se cierran cuando comenzamos a ir en pos de dioses ajenos, ¿no? Para servirles y adorarles. Y muchas veces en nuestro caminar con Cristo, Dios comienza nuestro caminar, lo ponemos en el trono de nuestro corazón. Se convierte en nuestro Rey, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Pero dejamos de escuchar cuando modificamos ese trono y ponemos otra cosa ahí. Dice, pero pastor, nadie haría eso.
hey, estamos frente a un pueblo que en el templo en Jerusalén tenía otros ídolos que no se daban cuenta. Y ellos pensaban que tenían una relación con Dios. Y sus falsos profetas les decían, paz, tranquilo, no pasa nada. Y Jeremías viene y dice, no, arrepiéntete. Deja esos dioses ajenos, no les sirvas, no les adores. Y dices, bueno, pastor, pero yo ya no tengo ninguna estatua en mi casa, ni ninguna imagen en mi casa, ni nada de eso. Pero los ídolos modernos se pierden de nuestra vista en ocasiones. Porque los ídolos modernos en nuestro tiempo es mi trabajo, es mi dinero, es mi nombre, es mi fama. Y ante esos comenzamos a ir detrás de ellos y les servimos y les adoramos, ¿no? Un ejemplo, en el trabajo, comienzas a ver que la competencia es voraz y tienes que hacer algo. Y nos inclinamos no a lo que Dios me pide que haga, sino lo que es práctico. Y ves que el otro miente, engaña y le funciona y dices, pues oye, miento, engaño y me funciona, ¿no? Y de pronto, ¿no? De pronto veo que me dan un nuevo puesto, un puesto más alto y dices, wow, Dios me bendijo. Pero en realidad no estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo a tu ambición. Estás obedeciendo a la competencia voraz que hay. Estás obedeciendo es que si me aumentan el sueldo, entonces vamos a poder hacer lo que siempre hemos soñado hacer. Y tu ídolo es otra cosa. Y tomó ese lugar. Y sabes, comienzas a pensar, Dios me bendijo, ¿no? Es más, con este dinero voy a bendecir a otros, ¿no? Pero no lo terminas haciendo. Hay otros ídolos y tristemente de pronto esos ídolos son muy cercanos a nosotros. Nuestros hijos o nuestra pareja se puede convertir en nuestro ídolo. Y ya no obedecemos a Dios, sino obedecemos lo que ellos nos piden. Y aún peor, dentro de la iglesia, nuestro servicio a Dios se puede convertir en un ídolo. Y lo tenemos ahí enraizado, ya no escuchamos. Y aun cuando vengan con nosotros y nos digan, oye, hey, toma en cuenta esto y esto. Hey, todo el tiempo me la paso sirviendo a Dios. ¿De qué estás hablando? Un día me equivoqué, pero me equivoqué porque pensé que me había equivocado, ¿no? Pero no era cierto. ¿Se entiende? Dios sigue tratando con nosotros, Dios sigue transformándonos. No ha terminado con nosotros, ¿ok? Y más vale que mantengamos ese canal abierto escuchando al Señor con humildad, buscándole. O sea, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Si estamos aquí en la iglesia, estamos meditando en su palabra, es lo que nos estamos exponiendo a lo que Dios nos está diciendo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven delante de Él y arrepiéntete. Vuélvete a Él y deja de ir en pos de esos dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. ¿Okay? Vamos a la siguiente porción. Se pone más intenso en esta porción, checa. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. En las porciones anteriores, Dios habla y no se describe como Jehová, Dios de los ejércitos. Híjole, ya se me perdió, pero dijo Jehová, dice, me mostró Jehová. Pero aquí pareciera que toma otro tono porque dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Siempre que aparezca así, Jehová de los ejércitos, es por algo, ¿no? Es como un enfrentamiento, es Dios hablando como un guerrero, ¿no? Y checa lo que dice. Por cuanto no habéis oído mis palabras,
He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Ahora sí se puso serio, ¿verdad? Por tanto, como no oíste, vendrá el juicio. Y lo que escoge Dios es un instrumento bastante peculiar, a Nabucodonosor. Y lo describe a Nabucodonosor como mi siervo. Es mi siervo. ¿Okay? Y dices, ¿cómo Dios puede usar a un rey pagano que no conoce a Dios? Pues lo está usando. Y cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios usa gobernantes paganos para cumplir sus propósitos. Más adelante utilizará a Ciro, rey de Persia, después de los 70 años, para regresar a su pueblo, a Jerusalén. Dice que Ciro, rey de Persia, le llama a Dios mi siervo, mi pastor incluso lo llama. Y es Ciro, el rey de Persia, que Dios, despertando su espíritu, llama al pueblo de Jerusalén a regresar a Jerusalén, a reconstruir su templo y a reconstruir los muros. ¿Dices en serio? Sí, Dios usa instrumentos así para traer sus propósitos. ¿O qué me dices del mismo gobernante romano que pide un edicto para manda un edicto para ser empadronados todos en una época en la que María está encinta y tiene que ir a Belén? Y Jesús nace en Belén como estaba profetizado siglos antes. Entonces, solo como un paréntesis para esto. El mundo está bien loco, ¿verdad? Que sí, 2026 arrancó y dice, espérame, ¿no? Es como que acá y allá y todo se está moviendo de una manera increíble, ¿no? La geopolítica del mundo entero está cambiando segundo a segundo. Te llega una notificación, ahora invadieron tal, ahora bombardearon tal, y dices, ¿qué está pasando? ¿No? Bueno, Dios está acomodando las piezas. Y Dios puede usar gobernantes paganos que no le conocen para traer sus propósitos. Eso es definitivo. A nivel local, nacional o internacional, mundial. Cierro el paréntesis. Entonces, confía en Dios. Confía en que Dios está en control de todo, ¿no? Pero Dios usa a Nabucodonosor, mi siervo. Y ahora por primera vez dice, van a ser 70 años que van a estar en Babilonia. Por 70 años van a servir a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y después de esos 70 años, yo los traeré de regreso. ¿Okay? Entonces, ¿te acuerdas de las cestas de higo? Higos buenos, higos malos, ¿no? ¿En cuál prefieres estar? No, pues allá, porque allá voy a regresar, ¿no? Pero los que se quedan, ¿viste lo que va a suceder? El juicio de Dios sobre su pueblo y terminando de utilizar a Nabucodonosor después de sus 70 años, el juicio de Dios sobre Nabucodonosor a través de otros reyes que va a levantar para cumplir sus propósitos. 70 años, ¿será 70 años literales? Bueno, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, también aparece esa cantidad de años que van a estar allá. Pero checa Daniel capítulo 9. Este profeta
está en Babilonia, su historia sucede en Babilonia, ¿ok? Sirve a Nabucodonosor, está muy cerca de Nabucodonosor, es como un consejero para Nabucodonosor, Daniel. Y en el capítulo 9, versículo 2, checa, en el año primero de su reinado, yo Daniel, dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta. ¿Qué dice? Entonces Daniel estaba estudiando Jeremías, sí, como tú y como yo. Qué loco, ¿verdad? Está Daniel estudiando el libro del profeta Jeremías y ubica el número de los años. Dice que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Qué increíble que Dios dice, ok, van a ir allá, pero los voy a traer de regreso en 70 años. Es Dios cumpliendo sus propósitos, es Dios haciendo su obra. Ahora, nadie vaya a salir de aquí diciendo, Dios me habló, va a tratar conmigo 70 años. No, a lo mejor ya no vas a estar en 70 años aquí, ¿ok? Pero puedes estar seguro de que Dios está comenzando la obra y va a terminar su obra. Lo va a hacer, como lo hizo con ellos, como lo hizo en ese tiempo, ¿verdad? Muy bien, sigamos adelante. Hay una imagen al final de lo que leímos importante que va a dar sentido al resto de este capítulo 25. Y es la imagen de la copa del vino de este furor. Dios le dice a Jeremías, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Nos va a decir en unos momentos a qué naciones lo va a enviar. Y tomará este mensaje un sentido aún mucho más amplio que solamente el momento en que se está viviendo y la profecía en ese momento. Nos llevará a proporciones apocalípticas literalmente. Hay porciones en el resto de este capítulo 25 que nos van a recordar Apocalipsis capítulo 19. ¿Okay? Pero antes de ir hacia allá, ¿qué es esta copa del vino de este furor? Esta copa aparece en la palabra de Dios en varias ocasiones. En Isaías, en el Salmo 75, mira, Salmo 75, versículo 8, el salmista menciona esta idea de la copa. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán. ¿Quiénes dice? Todos los impíos de la tierra. Esta copa representa el juicio de Dios. ¿Okay? El juicio de Dios. Y Jeremías, Dios le dice, vas a llevar ese juicio a todas las naciones. Es el juicio de Dios. De pronto nos podríamos preguntar de qué está lleno esa copa. Y algunos contestan del pecado que vamos acumulando. Esa rebeldía del ser humano, el hombre que alejado de Dios vive en egoísmo y vive cada vez peor en avaricia, lujuria, engaño, acumulando, hasta que llega el momento en que Dios dice basta. Es el momento de entregar cuentas. Es el momento de que vengas frente al juez. Y cuando vemos, porque tomará, como te digo, el resto del capítulo, proporciones apocalípticas cuando vemos el mundo en el que vivimos y vemos el pecado, cómo va en aumento. Y cada vez este mundo está peor. El hombre se ufana de su maldad y de su pecado y de vivir como él quiere, alejados completamente de Dios. Nos damos cuenta que esa copa está acumulándose. Ahora dice aquí, beberán y temblarán y enloquecerán. Está describiendo a alguien que está borracho. ¿Se temblarán? Pues claro, el borracho empieza a tambalearse por todos lados, no puede caminar derecho y este mundo no está caminando derecho, se está tambaleando. Y enloquecerán, dice. El borracho escucha voces por todos lados y ya ni sabe con quién está hablando. Y el mundo vive de esa manera el día de hoy. Más adelante dice, bebed y embriagaos, vomitad y caed y no os levantéis. ¿No? Así es que checa cómo toma estas proporciones el resto de este capítulo. Verso 17.
Tomé la copa de la mano de Jehová, dice Jeremías, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes. Primero, ¿verdad? Ellos. La palabra de Dios me dice que Dios comienza por su casa siempre. Primera de Pedro 4, 17 y 18 me lo dice. Él comienza primero por los suyos. Y así comienza esto. La primera a la que le lleva esta copa Jeremías es a Jerusalén. Versículo 19. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, al remanente de Asdod, a Edom y a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, a Dedán, a Tema, a Bus, a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de los pueblos mezclados que había en el desierto, que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Dices, wow, esto ya es algo mundial, completamente mundial, todas las naciones. Se mencionan naciones que recordamos que Dios tiene un juicio contra ellas en el libro de Isaías. Una gran porción del estudio que vimos de Isaías va dedicado a esos reyes de Tiro, de Sidón, de Asdod, de Ascalón, de Filistea. Pero ahora ha llegado el momento en que esa copa de ira, ese juicio, está siendo entregado a cada uno de estos lugares. Y por último, dice al final, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Hay algo muy particular, difícil de darse cuenta en nuestra versión Reina Valera, que la palabra Babilonia en el verso 26, al final, no es la misma palabra Babilonia que ha estado utilizando Jeremías en el resto de este libro. Es la palabra Sesac. De hecho, en la Nueva Biblia de las Américas dice el rey de Sesac. Y dice, ¿por qué en la Reina Valera lo traduce como rey de Babilonia? Muchos creen que este era un nombre en código de Babilonia, como si estuvieran cuidando que el rey de Babilonia no escuchara, no leyera esto, y si lo leyera, estuviera en código el nombre de Babilonia. Este es el juicio de Dios. Y mira cómo se va desarrollando. Versículo 27. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Una vez más, Jehová de los ejércitos. Bebed y embriagaos, vomitad y caed, no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, le dice a Jeremías, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Es muy curioso, pero está diciendo, a mi hijo traje mi juicio. A la ciudad donde es invocado mi nombre traje mi juicio. ¿Y tú crees que no vendrá el juicio sobre tu nación? Está bien fuerte. Él comenzó con su casa para mostrarnos que Él es un Dios de justicia. Es un Dios de amor y de justicia. Y me llama la atención esta frase, seréis absueltos. Bueno, no dije algo antes. Cuando habla acerca de Babilonia, dice que será destruida para siempre. Dice, la convertiré en el verso 12 del capítulo 25, la convertiré en desiertos para siempre. ¿Y sabes qué? Babilonia, geográficamente, al sur de Bagdad, en Irak, está desierta hasta el día de hoy. Por esto que dijo Dios. Entonces, ¿por qué dudar que un día Dios traerá su juicio sobre toda la tierra? Si lo hizo en Babilonia y la convirtió en un lugar desolado y desierto para siempre, y lo hizo en su pueblo llevándolos cautivos a Babilonia y trayéndolos de regreso, ¿por qué no lo hará en el resto? No hemos terminado, no te vayas a parar y te vayas a ir ahorita, porque esto se ve muy oscuro. Es el juicio de Dios sobre las naciones, es la copa que está siendo
volcada sobre las naciones por su pecado, por su maldad. La beberán los impíos, dice, los impíos. Pero déjame poner en tu mente otra imagen con una copa también. Jesús, antes de ser arrestado, le pidió a tres de sus discípulos que lo acompañaran a orar en el huerto de Getsemaní. Cuando él llegó al huerto de Getsemaní, sentía que moría, su alma sentía que moría. La presión era tal que sudaba gotas de sangre. Y se apartó de sus discípulos para orar, y su oración fue esta: Padre, si puede pasar esta copa de mí, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso cambia todo. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Dios es tan paciente y amoroso para con nosotros que envió a su propio Hijo a vivir una vida en este mundo como tú y como yo. Él sí haciendo lo correcto para siempre. Justo. No se halló engaño en su boca, mentira no se halló en su boca. Un hombre justo que fue a la cruz justo, el justo por los injustos. Y que en esa noche en Getsemaní, diciéndole al Padre que pase esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. La respuesta fue silencio. En uno de los evangelios dice que los ángeles vinieron a fortalecerle, porque Jesús estaba a punto de beber esa copa, cuando él no lo merecía. Las naciones lo merecen, nosotros lo merecemos por nuestro pecado, pero él, sin merecerlo, voluntariamente tomó la copa del juicio de Dios y la bebió. Por eso cuando volteamos a ver a la cruz, nos damos cuenta. Isaías lo dice: lo tuvimos como castigado por Dios, desechado por los hombres. Y sí, Jesús en esa cruz recibió el castigo que nosotros merecíamos. ¿Por qué? Porque Él en sus espaldas cargó el pecado de todos nosotros. Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. El único que iba a poder hacer algo así, beber la copa y sobrevivir, porque Él vino destinado a eso, a pagar nuestros pecados. Por eso, antes de entregar su espíritu, Él dijo: consumado es, pagado por completo. Como diciendo: he bebido la copa por completo en tu lugar, pagando lo que tú debes. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que salva, un Dios que rescata, un Dios que está dispuesto a darnos una nueva vida. Aquello que le dijo a su pueblo, a esos higos buenos: hey, yo te daré corazón para que me conozcas. Y entonces me vas a buscar, porque me vas a buscar de todo tu corazón. Eso, el cumplimiento completo de eso, lo hizo Jesús. Jesús es el único que puede darnos una nueva vida, un nuevo nacimiento. La promesa es: quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne en ti. Y la promesa es no solamente darte un nuevo corazón, un corazón en ti, sino que voy a escribir mi palabra en tu corazón. Jesús es el que bebió la copa. Jesús es el que recibió el castigo. Jesús es el que murió y resucitó para darnos nueva vida. El único que puede darnos una nueva vida es Jesús, que orando al Padre le pidió que enviara su espíritu a nuestras vidas para ahora vivir para Él. Qué increíble. Qué increíble. Entonces, ¿por qué fallo tanto, pastor? ¿Por qué la riego tanto? ¿Por qué me veo en la cesta de higos malos? ¿No? ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Quizás es un buen momento para venir de nuevo al Señor en arrepentimiento y decirle: Señor, ¿podrías llenarme de tu espíritu? Porque quiero ser dirigido por tu espíritu, no dirigido por mi carne. Ya no tomar yo mis decisiones, sino que seas tú el que tome las decisiones en mi vida.
un poco como Jesús lo dijo. Que no se haga mi voluntad, sino que tu voluntad. Terminemos con este capítulo, checa. Versículo 30 dice: tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras. Les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Y esa es otra imagen más que nos recuerda a Jesús. Jesús vino como un cordero, pero no abrió su boca. Pero cuando venga como juez, vendrá como el león de la tribu de Judá, rugiendo. Checa lo que dice: canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. ¿Lagareros? Qué palabra tan rara, ¿no? Lagareros. Lagarero viene de lagar. Lagar era el sitio donde se pisaban las uvas. Y cuando vamos a Apocalipsis nos damos cuenta que Jesús viene para pisar con sus pies el lagar de este mundo, trayendo juicio sobre él. Verso 31, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos espada, dice Jehová. Él es el juez. Todos rendiremos cuentas a él. La palabra de Dios nos dice claramente que para todos está destinado esto, la muerte, y después de esto el juicio. Listo. Todos seremos juzgados. Por eso funciona y le es conveniente a las personas que no son cristianas decir que Dios no existe. Porque entonces no tendrá que dar cuentas a nadie, pero la realidad es que tendremos que dar cuentas todos. Él es el juez de toda carne. Verso 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, como una tempestad que va avanzando nación en nación. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Apocalipsis 19, versos 17 y 18. Dios llama a las aves de los cielos, a las bestias del campo, a alimentarse de todos los cuerpos que estarán ahí. Verso 34. Aullad, pastores, y clamad. Revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Como diciendo: líderes y gobernantes no se quedarán sin juicio, serán llamados a juicio. Verso 35. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullidos de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guardia, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Te dije, proporciones apocalípticas. Eso es increíble. En Apocalipsis se nos narra el momento en que Jesús vendrá como juez y vendrá para acabar con la maldad. Cuando dice: como lagarero aplastando las uvas, ¿verdad? Pero cantando una canción. La canción de los lagareros, dice ahí. Cuando los lagareros pisaban la uva, se gozaban, ¿no? Y hay un cierto gozo al terminar con la maldad. Imagínate, cuando termina la maldad, cuando termina toda injusticia y el Rey de Reyes esté reinando, un reino de justicia y paz, de gozo, de amor. Increíble. Y cuando vemos nuestro mundo como está y cómo se perfila hacia allá, porque la copa está comenzando a acumularse y acumularse y acumularse, nos debe de provocar dos cosas: gozo, porque el Señor viene pronto, pero también una urgencia por ir y anunciar: hey, tú no tienes que beber la copa, Jesús bebió la copa por ti. Si tú crees en el Señor Jesús, serás salvo. Si con la boca se confiesa para justicia, con el corazón se cree para salvación. Cree en el Señor Jesús, serás salvo. Tendrás una nueva vida. Él pagó por nuestros pecados. Y hay salvación para un mexicano cara de nopal, perdón. Esta historia es allá en quién sabe dónde, en Medio Oriente, y nosotros acá
Pues ya leyendo esto, todas las naciones serán juzgadas. Pero yo qué, yo no dice Dios de Israel y todas esas cosas, ¿qué? Me recuerda una pequeña historia en Jericó. Cuando el pueblo de Israel llegó a Jericó, destruyó Jericó. El juicio de Dios sobre esa pequeña ciudad, ese pequeño lugar. Pero nos sirve de un ejemplo. Josué, antes de tomar Jericó, mandó 2 espías. Esos 2 espías fueron guardados en casa de una mujer llamada Rahab, que se describe ahí como Rahab la ramera. ¿Ok? Y dice que ella cuidó a estos 2 espías, ¿no? Cuando habla con ellos, expresa que conoce, que reconoce que el Dios de Israel es el Dios de los cielos y la tierra. Dice, escuchamos todo esto. Todos están temblando por esto. Cómo Dios los rescató de Egipto y los libró de la esclavitud. Y cómo los trajo aquí atravesando y abriendo el mar en dos. Esa mujer, Rahab, de un pueblo que no conocía absolutamente, que no era parte del pueblo del pacto, no era de Israel, pudo reconocer en el Dios de Israel, el Dios del cielo y de la tierra, y el poder que tiene Él para salvar y para rescatar, para hacer lo imposible. Los espías le dicen, cuando vengamos, solo cuelga un hilo de grana sobre tu ventana para saber cuál es ese lugar, y tú y tu familia serán salvos. Una pequeña historia, un pequeño momento para hacerte saber, sí hay un lugar para ti. Sí, Dios está mirándote. Sí, Dios vino para rescatarte a ti. ¿Y qué necesitamos? Ese hilo de grana nos recuerda la sangre que Cristo derramó por nosotros. Eso es lo que necesitamos. Necesitas arrepentirte y creer que Jesús fue el que derramó su sangre para pagar por tus pecados y darte una nueva vida. Amén. Okay. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Al recorrer estos 2 capítulos hay diferentes lecciones que tú has traído a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro oído atento a tu palabra, a lo que tú nos quieres decir. Líbranos, Señor, de no escucharte, de no oír, de no inclinar nuestro oído para escucharte, Señor. Por eso te pido, Señor, ayúdanos a identificar esos ídolos que han tomado nuestro corazón. Y Señor, y si hemos mentido, Señor, trae arrepentimiento por esa mentira. Si hemos engañado, si hemos tomado algo que no nos corresponde, Señor, trae arrepentimiento a nuestro corazón. Señor, tu llamado es claro, vuélvete y no vayas en pos de dioses ajenos. Vuélvete. Señor, si hoy escuchamos tu voz, que no endurezcamos nuestro corazón. Hoy es día de salvación. Señor, no has terminado con ninguno de nosotros, Señor. Sigues haciendo tu obra en nosotros. Te pido por aquellos, Señor, que están viviendo consecuencias de su pecado. Que a lo mejor el día de hoy se dieron cuenta que tú estás trayendo una disciplina a sus vidas. Señor, permítele, Señor, a través de esta historia que hemos escuchado, Señor, encontrar esperanza, sabiendo, Señor, que tus pensamientos son para bien, para su vida, Señor. Que lo que tú quieres hacer, Señor, como lo hiciste con David, es restaurarle, Señor. Haz tú la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces el lugar donde estamos, el momento que estamos viviendo. Y reconocemos que eres tú, Jesús, lo que necesitamos. Señor, también al leer, Señor, de este juicio inminente, Señor, a todas las naciones, muévenos, Señor, individualmente y como iglesia, Señor, a predicar tu palabra, Señor. A levantar la voz, a anunciar que tú has bebido la copa, Señor, que tú has recibido el castigo, que tú fuiste sepultado y resucitaste al tercer día para darnos una nueva vida, Señor. Permítenos ser, Señor,
aquellos que lleven el evangelio, Señor, aquellos que lo necesitan. Te lo pido, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.